Su nombre es Elara. Ella es una Lycan, un ser del mundo sobrenatural, nacida en el seno de una manada, con historia, con territorio, con esa densa red de pertenencia que solo existe cuando creces, sabiendo que el aroma de tu familia se mezcla con el aroma del bosque circundante, y que esto significa que tienes un lugar en el mundo que nadie te puede arrebatar. Al menos eso es lo que ella pensaba, porque en el mundo de los Lycans hay un momento que lo define todo, la primera transformación completa, el instante en que el cuerpo finalmente revela lo que eres, cuando la forma lupina emerge por primera vez y cruzas al otro lado de una frontera que separa al niño del adulto, un miembro pleno de la promesa aún por cumplir. Es un rito de iniciación, es una confirmación, es el momento en que la manada te mira y dice: sí, eres uno de nosotros. Elara acababa de cumplir 15 años, y el cuerpo no estaba allí, no del todo. Algo sucedió, una transformación fragmentada, incompleta y dolorosa que no llegó a completarse. No era una loba, no se convirtió en humana del todo. Permaneció en un lugar que su manada no tenía el vocabulario adecuado para describir, así que lo nombraron con lo que tenían: imperfecta, incompleta. Una vergüenza silenciosa que creció con los años como una raíz que se pudre lentamente bajo tierra, invisible hasta que cede. La prohibición llegó cuando ella tenía 24 años, en pleno invierno, sin ceremonia, sin una verdadera despedida, sin ningún reconocimiento de que esta mujer había dedicado toda su vida a intentar ser lo que necesitaban que fuera. Solo las palabras del alfa, un límite traspasado, y el bosque cerrándose tras ella como si nunca hubiera existido un lugar al otro lado. Lo que hizo Elara después es lo que nadie se esperaría. Ella no se detuvo. Encontró una cabaña abandonada a 2 días de camino del territorio que una vez fue suyo, con un techo con goteras, paredes agrietadas por donde entraba el viento y un silencio tan denso que durante los primeros días se despertaba en mitad de la noche convencida de haberse quedado sorda. Aprendió a identificar las plantas del nuevo territorio, cuáles nutrían, cuáles curaban, cuáles mataban, cuáles se podían usar para preparar el té amargo que mantenía a raya el hambre en las mañanas más crudas. Aprendió a tender trampas con los materiales que encontraba, a reparar el techo con ramas, barro y tenacidad, a calcular la cantidad de leña que necesitaba por semana de frío y a nunca, jamás, dejar que sus reservas cayeran por debajo del mínimo. 8 meses así. Ella sobrevivió, con sus propias manos y con esa silenciosa resiliencia que nadie había reconocido en ella, pero que siempre había estado presente. Construyó algo que funcionaba. Una rutina, una estructura mínima, la apariencia de vida. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y Elara conocía esa diferencia con la dolorosa claridad de quien pasa demasiado tiempo a solas con sus pensamientos. Se despertaba cada mañana, hacía lo que tenía que hacer, se acostaba cada noche, y en todo ello había una competencia que no la llenaba más que de silencio. Aquella fría mañana, salió de la cabaña como hacía todas las mañanas. Revisar las trampas colocadas a lo largo de las riberas del río. No esperaba nada diferente. No había ninguna señal, ninguna premonición, ninguno de esos momentos cinematográficos en los que el universo advierte que algo está a punto de cambiar. Era simplemente otra mañana fría, otra rutina funcional, otro día de supervivencia, en una vida que había aprendido a no esperar más que eso. Ella solo fue a revisar las trampas, pero lo que encontró en el río lo cambió todo. No debería haber estado allí. Era una de esas tardes que hacen que el mundo parezca más pequeño. El viejo cielo gris, el viento que soplaba de lado, ese silencio denso que solo existe cuando la nieve absorbe todos los sonidos y te deja a solas con tus pensamientos. Seguí el sendero del río porque era la ruta más corta hacia el denso bosque, donde aún podía recoger leña sin tener que acercarme a ninguna jauría de perros. Era una rutina, una de las pocas que tenía. Entonces lo oí. No era un sonido fácil de describir a alguien que nunca lo había oído. Era una mezcla entre un aullido y un grito, urgente, entrecortado, distinto a cualquier llamada de caza o advertencia que yo conociera.
Era el sonido de criaturas poderosas que de repente descubrían que el poder no era suficiente. Doblé la curva del río y me detuve. El hielo se había roto en medio del tramo más ancho. Una abertura negra y dentada atravesaba la superficie blanca como una herida abierta. Y dentro de ella, dentro de esa agua oscura y absurdamente fría, había lobos. Lobos de verdad, grandes, algunos del tamaño de terneros, luchando con una desesperación que jamás había visto en depredadores de ese tamaño. Algunos ya habían logrado salir y yacían en las orillas, demasiado quietos para simplemente descansar. Otros seguían luchando, arañando con sus patas los bordes del hielo, que continuaba rompiéndose con cada intento, como si el río hubiera decidido que ninguno de ellos merecía irse. El frío allí era distinto al del camino. Era un frío con propósito. Lo sentía subir por mis botas, penetrar la capa de lana, adormeciendo mis tobillos y, por experiencia, sabía que en cuestión de minutos me llegaría hasta las rodillas. El agua de deshielo en pleno invierno no mata brutalmente, mata suavemente, te extingue lentamente, como una vela que nadie apagó pero que, aún así, desaparece. Conté. No sé por qué conté, pero lo hice. 19. 19 lobos en el agua o cerca de ella, y lo sobrenatural de aquel momento no era su tamaño, ni la imposibilidad de que tantos animales estuvieran juntos. Estaba en sus ojos, porque cuando uno de ellos me vio, un lobo gris con el hocico ya blanco por la edad, no gruñó. Me miró con algo que solo puedo describir como una súplica, y eso fue más aterrador que cualquier garra. El viento volvió a soplar. El río crujió, y algo dentro de mí crujió con él. Podría irme. Esta es la verdad que conservo hasta el día de hoy, y que solo yo conozco. Nadie me observaba. No había testigos. Ninguna manada humana que me vigilara desde las copas de los árboles. Ningún código de honor sobrenatural que me atara a ese lugar. Solo estábamos yo, el viento y 19 criaturas que en cualquier otra circunstancia de mi vida representarían todo lo que me había destruido. Lobos. Manada. El mundo del que me habían arrancado como una espina de la carne, apresuradamente, con desdén, sin mirar atrás. Podría haber dado la espalda y haberlo considerado justicia. Pero la imagen del lobo gris seguía presente en mi mente. Y hay algo que nadie te cuenta sobre el rechazo de los de tu propia especie. No solo pierdes tu lugar, pierdes la narrativa de quién eres. Pasas años tratando de descifrar qué queda. Y allí, en esa curva del río con olor a agua helada y pánico animal, algo dentro de mí supo, antes de que mi mente lo aceptara, lo que tenía que hacer. Correr. No fue una decisión elegante. Fue el cuerpo antes que la mente. Las piernas se movían antes de que hubiera formulado un plan. Los pulmones me ardían por el frío mientras volvía sobre mis pasos a la cabaña en la mitad del tiempo que me había llevado llegar. Entré por la gruesa puerta de madera, poniendo el lugar patas arriba. Cuerda. Necesitaba cuerda. Tenía 2 rollos gruesos guardados debajo de la cama, que usaba para atar leña en manojos cuando el viento era demasiado fuerte. Los agarré. También agarré la manta más pesada, echándomela sobre los hombros sin saber muy bien por qué. Instinto, tal vez, o tal vez ya sabía inconscientemente lo que me costaría. Volví corriendo. Lo que hice a continuación no fue un acto de valentía, en el sentido en que suelen retratarse las historias de romance sobrenatural. No hubo música que creciera, ni claridad de propósito, ni certeza de nada. Até un extremo de la cuerda al tronco más ancho que encontré en la orilla, con el nudo más firme que sabía hacer, y lo probé 3 veces con todo mi peso. Luego me tumbé sobre el hielo. Me tumbé porque aprendí desde muy joven que las superficies frágiles distribuyen mejor la presión cuando se ocupa más espacio. Y el hielo allí era frágil. Podía oírlo hablar. Un lenguaje de crujidos finos y profundos que cualquiera que se haya criado cerca de un río aprende a respetar. Me arrastré. Cada metro era una negociación con el suelo bajo mis pies. El hielo cedía 1 milímetro y yo me detenía, respiraba, esperaba a que se asentara.
El agua oscura aparecía en las grietas de mi cuerpo como venas negras que se abrían, y el frío que emanaba de allí no era el frío del aire. Era otro tipo, más antiguo, más absoluto. El tipo de frío que te hace comprender de verdad que el mundo existía mucho antes que tú y seguirá existiendo mucho después. Me acerqué lo suficiente. Lancé la segunda cuerda. El lobo gris la miró. Me miró. Y entonces, con una seguridad que aún hoy me parte el corazón, me mordió. El primero salió torcido. No tenía suficiente fuerza en las patas delanteras para impulsarse, así que fue más un esfuerzo que un rescate. Yo tirando con todas mis fuerzas, él aportando con lo que le quedaba, y los dos llegamos a la orilla en un colapso conjunto que distaba mucho de ser glorioso. Se quedó allí tendido en la nieve, jadeando. Me arrodillé durante 3 segundos, no más, porque ya podía oír a los demás. Ya podía sentir el peso de ese número. 19. Uno menos. 18 aún dentro o al borde de esa oscura abertura que seguía creciendo, porque el hielo no me esperaba. Retrocedí a gatas. El segundo era más pequeño, más joven, y escapó con mayor facilidad. El tercero pesaba el doble que el primero, y casi me arrastra con él. Cuando finalmente llegó a la orilla, resbalé medio metro hacia el agua antes de lograr anclarme de nuevo, clavando los dedos en una grieta del hielo como si mi vida dependiera de ello. Y así era. El cuarto no quería la cuerda. Seguía alejándose. El pánico era mayor que el instinto de supervivencia, y me quedé allí de pie sobre el hielo durante lo que pareció una eternidad, sujetando la cuerda tensa, esperando a que se decidiera. Se decidió. Escapó. 5, 6, 7. Ya no sentía bien los dedos. Era un entumecimiento que empezaba en las puntas y se extendía lentamente hacia arriba. Y sabía lo que era. Conocía el nombre clínico. Sabía lo que significaba. Pero decidí ignorarlo, porque no había otra alternativa que pudiera aceptar. El romance paranormal que estaba viviendo no me ofrecía tregua. Solo existía el siguiente lobo, y el siguiente, y el crujido constante del hielo que me recordaba que el tiempo se me escapaba con cada segundo que respiraba. 8. 9. El día 9. El hielo se quebró de verdad por primera vez. No fue el chasquido de advertencia sutil, sino un estallido seco y profundo que me recorrió las costillas como si viniera de dentro. Una grieta de medio metro se abrió a menos de un brazo de mi cadera, y el agua negra apareció allí, instantáneamente, helada y humeante. Me detuve. Mi corazón también se detuvo, y entonces me moví hacia la izquierda, redistribuí mi peso y continué. 10, 11, 12. La 12ª fue la más difícil hasta ahora. Era una hembra grande, por lo que pude ver, y estaba agotada de una manera diferente a las demás. No era solo por el frío, sino por el agotamiento de alguien que había luchado durante mucho tiempo antes de que yo llegara. Cuando la cuerda la alcanzó, apenas pudo morder. Tuve que acercarme más de lo que era seguro, más de lo que permitía la lógica, tumbarme casi al borde de la abertura y sujetar la cuerda a su cabeza hasta que comprendiera. El hielo bajo mis pies cantaba un tono que jamás había oído. Agudo. Final. Ella se fue. 13. 14. 15. Mi cuerpo había cruzado una frontera silenciosa entre el esfuerzo y el colapso. Lo sabía porque ya no sentía el temblor. Y que el temblor desaparezca es peor que siga ahí, porque significa que el organismo dejó de malgastar energía intentando calentarse y simplemente se apagó. Las historias de lobos que había oído en mi infancia, antes de que todo se derrumbara, hablaban de la resiliencia como un don sobrenatural. Pero lo que sentía allí no era un don. Era pura terquedad. Era una vocecita furiosa en mi interior que me decía que no había llegado al 15º para detenerme en el 15º. 16, 17, 18. Y entonces sucedió. De regreso de la 18ª vuelta, mientras me arrastraba de vuelta a la orilla con él, el hielo bajo mi rodilla izquierda cedió sin previo aviso. Sin crujido, sin negociación. Simplemente desapareció. Mi pierna se hundió hasta el muslo en un agua tan fría que no dolía. Ardía. Un fuego invertido que me recorrió el hueso y llegó a mi columna en un segundo, y grité. No de dolor, sino de shock.
el tipo de grito que sale antes de que el cerebro procese lo que está sucediendo. Me lancé a un lado. Agarré la cuerda que aún estaba atada al árbol y tiré de mi pierna hacia atrás con ambas manos. Me quedé allí, jadeando. Mi pierna empapada ya empezaba a ponerse rígida en el aire. Todavía había un lobo en el agua. El primero salió torcido. No tenía suficiente fuerza en las patas delanteras para incorporarse por sí solo. Así que yo lo jalé a medias, y él se arrastró por el borde del hielo hasta que rodó hasta la orilla con un golpe sordo y pesado. Ni siquiera tuve tiempo de comprobar si estaba bien. Ya había otro par de ojos mirándome desde el agua. Y así comenzó la cuenta atrás. Segundo. Tercero. En el cuarto, la cuerda se me resbaló de las manos entumecidas y perdí casi 2 metros antes de poder sujetarme de nuevo, con el corazón en un puño y el estómago revuelto. En el quinto, el hielo bajo mis rodillas emitió un sonido diferente. No el crujido sutil de antes, sino algo más profundo, más prolongado, como una frase pronunciada lentamente por alguien que quiere asegurarse de que la has entendido. Me detuve. Respiré. Continué. Este es el detalle que ninguna historia de romance paranormal suele contar con honestidad. El heroísmo, cuando es real, es feo. Son músculos temblorosos. Es un resfriado. Es ese momento en que te das cuenta de que tus brazos ya no te obedecen y aún te queda más de la mitad del trabajo por delante, y lo único que te mueve es una terquedad que no tiene un nombre bonito. Sexto. Séptimo. En la octava ronda, me caí parcialmente. No fue tan dramático como me lo habría imaginado si hubiera escuchado esta historia desde fuera. Fue rápido, silencioso y absolutamente aterrador. El hielo cedió en el lado derecho de mi cadera sin previo aviso, y toda mi pierna, hasta el muslo, se hundió en ese agua que no era agua, era un cuchillo, era una aguja. Fue un frío tan violento e inmediato que todo mi cuerpo se paralizó en un espasmo involuntario, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar, porque gritar consumía energía, y la energía era lo único que me quedaba. Me arrastré hasta afuera apoyándome en los codos. Tardé quizás 30 segundos. Me pareció 1 hora. Mi pierna derecha se había entumecido por la falta de sensibilidad. No me dolía, lo cual era peor, porque significaba que el frío había calado hondo. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que el cuerpo empieza a hacer cuando la temperatura desciende por debajo del límite. Una vez vi a un hombre perder 2 dedos por ignorar precisamente esa ausencia de dolor. Pero dentro de esa oscura abertura en el hielo, todavía había lobos, todavía había ojos, y el aspecto sobrenatural de ese momento no residía en ninguna magia antigua ni profecía, sino en el simple y absurdo hecho de que yo, el más débil, el más rechazado, el que había sido descartado por la propia manada como indigno, era la única presencia humana en ese río. 9º, 10º, el 11º, con una pata trasera rota. Fue el más difícil hasta ahora, porque se resistió a regañadientes. Su instinto de supervivencia confundió la ayuda con una amenaza, y tuve que sujetarlo con fuerza y tirar incluso cuando se resistía, murmurando palabras sin sentido en el frío como si las palabras pudieran atravesar el pánico animal. Tal vez sí puedan. Salió. 12º, 13º. Mis manos ya no eran manos. Eran extensiones moradas y mal articuladas que tenía que vigilar para asegurarme de que seguían agarrando la cuerda, porque la información táctil había dejado de llegar con claridad. Ahora contaba en voz alta. No sé cuándo empecé, pero contaba, y contar era el único hilo que me separaba del colapso. 14º, 15º. El hielo se resquebrajó de nuevo, esta vez justo delante de mí, una larga fisura que se extendió velozmente como un rayo blanco de una orilla a la otra, y por un instante el mundo entero pareció contener la respiración. Yo también. No me moví. Esperé. La fisura se detuvo. Continué. 16º, 17º, 18º. Cuando el 18º lobo llegó a la orilla, yo estaba tumbado boca abajo sobre el hielo, con la cara a centímetros de la superficie, pudiendo ver mi propio reflejo distorsionado en la fina capa de agua que se había formado a mi alrededor. Parecía pequeño. Parecía exactamente lo que siempre me habían dicho que era. Pero aún quedaba uno en el agua. El primero salió torcido.
Tiré con todas mis fuerzas, pero en ese momento no tenía suficiente. El lobo gris pesaba el doble de lo que esperaba. El agua le empapaba el pelaje, los músculos le dolían por el frío, el peso muerto de un cuerpo que ya empezaba a fallar. Mis talones raspaban el hielo buscando tracción, pero no la encontré. Por un instante, fui yo quien resbaló hacia la abertura. Así que ayudó. No sé de dónde sacó fuerzas, pero sus patas traseras encontraron un borde helado más firme, y en un movimiento coordinado, él empujando, yo tirando, ambos respirando al mismo ritmo sin haberlo planeado, logró salir. Cayó pesadamente sobre la superficie a mi lado. Permaneció inmóvil durante 3 segundos que parecieron 3 minutos, y luego se arrastró solo hacia la orilla. No tuve tiempo de comprobar si estaba bien. Ya estaba recogiendo la cuerda. Segundo lobo. Tercero. Cuarto. El ritmo se volvió tan mecánico que me asustó. No porque estuviera funcionando bien, sino porque estaba funcionando al límite, y ese límite se estaba convirtiendo en la norma. Mis manos dejaron de doler alrededor del quinto. Eso no era buena señal. El entumecimiento no es alivio, es una advertencia, y yo lo sabía, pero dejé la advertencia en el fondo de mi mente y seguí adelante. Sexto. Séptimo. El octavo fue el más difícil hasta ahora. Un lobo joven, de color cervato, que entró en pánico cuando la cuerda lo tocó y comenzó a forcejear, agrandando el agujero en el hielo y salpicándome agua helada en la cara. Cerré los ojos. Mantuve la tensión en la cuerda. Hablé en voz baja, sin siquiera saber exactamente lo que decía. Palabras sin forma, solo sonidos. El tipo de cosas que le dices a un animal asustado cuando quieres que entienda que no le harán daño. Se detuvo. Tiré. Noveno. Décimo. Fue en la 10ª ola cuando el hielo bajo mis pies finalmente me dio una seria advertencia. No un crujido sutil, sino un crujido profundo, como el de madera vieja partiéndose, y una grieta se extendió desde mi cadera izquierda hasta el borde de la abertura. Contuve la respiración. Me quedé completamente inmóvil. El río no me arrastró, pero el mensaje había sido dado. 11º. 12º. Mis manos ya no eran manos. Eran herramientas sin filo al final de mis brazos, que respondían a las órdenes con retraso, sin precisión, sin sensibilidad. Agarraba la cuerda más por el peso de mi cuerpo que por la fuerza de mis dedos. El 13º lobo salió y me arrastró unos 30 centímetros hacia el agua antes de que pudiera frenar. 14º. 15º. Al 16º día me caí. No del todo, no lo suficiente como para ser arrastrada, pero la parte inferior de mi cuerpo se hundió en el agua, y lo que sucedió entonces no fue dolor. Fue ausencia. Un apagón instantáneo de todo lo que estaba por debajo de la cintura, como si alguien hubiera cortado la conexión. Me aferré a la cuerda con los brazos, me agarré al hielo con los codos, y grité en mi interior en un silencio que solo yo podía oír. El río tiraba. Era paciente, era constante, hasta. No sé cuánto tiempo tardó. Sé que cuando mi cadera volvió a la superficie, tosía agua, y mis dedos se habían convertido en piedra. 17º. 18º. Cada tirón provenía de un lugar que no sabía que existía. Debajo del músculo, debajo de la voluntad, en ese estrato más profundo al que la gente va cuando ya no le queda nada, y aún así no se detiene. El 18º lobo tocó la orilla. Volteé la cabeza. Todavía quedaba uno en el agua. El más grande de todos. Lo vi antes de acercarme lo suficiente. Era imposible no verlo. Incluso en la oscuridad del agua, incluso con el cansancio distorsionando mi percepción, destacaba como una sombra con vida propia. Enorme, con un pelaje completamente negro, tan grande que por un instante mi mente se negó a comprender su magnitud, como cuando ves una montaña de cerca por primera vez y tu cerebro tarda un segundo en aceptar que es real. Estaba en el borde más inestable de la abertura, la parte donde el hielo había cedido por última vez, y había algo en su posición que me llevó unos segundos comprender. Estaba de espaldas a la salida. No intentaba escapar. Empujaba. Con la poca fuerza que le quedaba a su cuerpo exhausto, sujetaba a 2 lobos más pequeños contra el borde del hielo,
apoyándose en su propia espalda, ayudando a estos últimos a elevarse mientras él se hundía más con cada segundo que pasaba. Se había quedado el último, porque había elegido quedarse el último. Y esa constatación me impactó con una fuerza desproporcionada al momento, porque reconocí ese patrón. Reconocí el instinto de velar por la seguridad de los demás, antes que por la suya propia. Era el patrón de alguien, hecho para liderar no por la fuerza, sino por la responsabilidad. Era el patrón de un alfa. Los dos últimos se fueron con mi ayuda, y entonces solo quedó él. Me arrastré hasta el borde. Mi cuerpo había cruzado una frontera invisible en los últimos minutos. Ya no sentía el temblor, lo que significaba que había cesado, y eso era una señal terrible. Cuando el cuerpo deja de temblar con el frío, no es porque haya entrado en calor. Es porque ha dejado de intentarlo. Lo sabía. Lo sabía, y aún así seguía arrastrándome, lanzando la cuerda sobre la abertura con brazos que apenas me obedecían. No lo entendió de inmediato. Me miró, y fue en ese instante, en ese preciso instante suspendido entre el hielo, el agua y el viento implacable, que sucedió algo que no puedo describir con palabras del todo precisas. Sus ojos eran color ámbar. Un ámbar tan denso y singular que parecía contener su propia luz incluso allí, en aquella tarde gris que se extinguía lentamente. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, no encontré lo que esperaba. No estaba el instinto salvaje, no estaba el pánico animal que había visto en los otros 19. Había reconocimiento, como si ya supiera quién era yo, como si me viera por segunda vez, no por primera. Lo sentí en la base del esternón, ese romance sobrenatural que a veces surge entre dos seres antes de que se pronuncien palabras, antes de que exista una historia compartida. Ese tipo de cosas que la razón descarta y el cuerpo se niega a ignorar. Entonces el hielo cedió bajo mis pies. Esta vez no fue solo parcialmente. Cedió por completo. Sentí que el mundo se desvanecía bajo mi peso y el agua me envolvía con una brutalidad que borró todos mis pensamientos al instante. Ya no contaba, no sentía dolor, solo aquel frío absoluto y la turbia oscuridad verde del río que me engullía por los hombros. Mi mano seguía aferrada a la cuerda. No sé cómo. Quizás el cuerpo conserva algunos reflejos para cuando la mente ya se ha rendido. Él también se zambulló. No huyó. No aprovechó la distracción del río para lanzarse a la orilla segura. Se zambulló en la dirección en la que yo me había hundido. Y sentí algo, una fuerza enorme y precisa, que me empujaba desde abajo, devolviéndome a la superficie con una violencia suave e inexplicable, pero que es la única forma en que puedo describirla. Mis manos encontraron el borde del hielo. La cuerda seguía allí, tensa, firme, anclada a aquel árbol que había elegido sin saber que la necesitaría tanto. Tiré. Él empujó. Emergimos juntos en una explosión de agua, hielo roto y aire frío que me entró en los pulmones como vidrio molido, y fue lo más hermoso que he sentido en mi vida. Rodé hacia la orilla. Él rodó hacia la orilla opuesta. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Solo respirábamos, con esa respiración irregular y profunda de quien acaba de negociar con la muerte y ha salido ileso. Entonces, volví mi cara hacia la nieve, y esos ojos color ámbar seguían mirándome. Intenté decir algo, no sé qué. Las palabras no me salían. El mundo empezó a tener contornos indistintos, los colores se fundían entre sí. El sonido del río se desvanecía en la distancia, como si alguien girara una perilla muy lentamente. Pensé, afortunadamente. No estoy muy seguro de por qué pensé eso. Quizás porque, por primera vez en muchos años, había hecho algo que importaba. Y entonces el mundo se oscureció. Lo primero que noté fue el calor. Ni la luz, ni el sonido, sino el calor. Ese calor tan particular que solo se reconoce después de haber pasado frío durante mucho tiempo, que al principio resulta incómodo, que casi duele, como cuando los dedos entumecidos empiezan a recuperar la sensibilidad y la sensación de retorno es tan intensa que no se distingue entre alivio y agonía. Me quedé allí un buen rato, simplemente existiendo en ese calor, sin intentar comprender nada, sin abrir los ojos, dejando que mi cuerpo se asimilara en silencio.
piernas, presentes. La derecha con una latencia extraña, un peso diferente, pero presente. Manos, vendajes. Toqué la tela antes de verla, algo limpio y ajustado alrededor de los dedos, cuidadosamente confeccionado, no puesto a toda prisa. Respirando, funcionando. Cuesta un poco más de lo que debería, pero funciona. Abrí los ojos lentamente. El techo de mi cabaña. Las vigas de madera oscura que conocía de memoria, que había contado en noches de insomnio incontables veces. Estaba en mi cama, bajo unas mantas que no reconocí de inmediato, más pesadas que las mías, con un olor distinto. Una mezcla entre pino y tierra húmeda, y algo más que no tenía nombre, pero que hacía que algo ancestral dentro de mí se quedara muy quieto, como un animal que reconoce una presencia superior y decide no moverse. Entonces oí el crujido de la madera. Giré la cabeza lentamente. La chimenea estaba encendida, no con la llama controlada y económica a la que estaba acostumbrada, sino con un fuego intenso y abundante, de esos que calientan una habitación entera en minutos. Y junto a ella, en una de mis sillas que habían sido acercadas al fuego, estaba sentado un hombre, alto, hombros anchos que la silla apenas contenía, cabello oscuro, casi negro, todavía húmedo en las puntas como si no se hubiera lavado en mucho tiempo. Estaba de lado, con la mirada fija en las llamas, y su postura no denotaba ni tensión ni relajación, sino vigilancia. El tipo de presencia que llena un espacio sin necesidad de anunciarse, que se siente antes de ver, como la presión de una tormenta que se avecina. No noté que mi respiración cambiara, pero él sabía que me había despertado. Giró su rostro hacia mí, y lo supe. Lo supe antes de toda lógica, antes de toda explicación, del mismo modo que lo había sabido en el río. Ese reconocimiento que no se te pasa por la cabeza, que reside en un lugar más profundo y antiguo. Sus ojos eran ámbar. El mismo ámbar denso y particular que me había mirado desde dentro de las oscuras aguas mientras el mundo se cerraba a mi alrededor. La misma mirada que me había visto hundirme y que había decidido no apartarse. El lobo negro. Sentí una extraña sensación en el pecho. No era miedo, o al menos no solo miedo. Era esa mezcla particular que la ficción paranormal intenta capturar, pero que rara vez logra del todo, porque en la vida real no es nada glamurosa. Es desconcertante. Es como si todo el cuerpo se recalibrara en torno a una presencia que no debería estar ahí, y que, al mismo tiempo, parece ocupar exactamente el espacio que estaba vacío. No dijo nada de inmediato. Me miró con esa atención total y silenciosa que imaginaba que debía usar para observar el lugar. Sin prisas, imperturbable ante el silencio, como si este fuera simplemente otra forma de conversación que dominaba a la perfección. Y yo seguí mirándolo, porque no tenía fuerzas para hacer otra cosa, y también porque había algo hipnótico en esa quietud, en esa presencia que ni avanzaba ni retrocedía. «Estuviste inconsciente casi 14 horas», dijo. Su voz era grave y profunda, con un acento que me resultaba ajeno. Tu temperatura había bajado peligrosamente. Los dedos de tu mano derecha apenas se habían recuperado. Miré mis manos vendadas. ¿Quién hizo esto?, pregunté. Mi propia voz sonó extraña, ronca, más grave de lo que la recordaba. Yo, dijo simplemente, como si fuera lo más natural del mundo. Como si los hombres que se transforman en lobos negros del tamaño de terneros pasaran las noches vendando los dedos de las mujeres que los rescataron de ríos helados. Intenté sentarme. La habitación daba vueltas. Se levantó con un movimiento fluido, cruzó la habitación en 3 zancadas largas y antes de que pudiera protestar, ya estaba a mi lado, con una mano enorme y sorprendentemente cuidadosa sobre mi hombro, ayudándome a recuperar el equilibrio, sin forzarme en ninguna dirección. De cerca, su tamaño era aún más imponente, pero lo que me cautivó no fue su estatura, sino su expresión. Había algo en ese rostro, bajo la compostura, la autoridad y todo lo que claramente representaba, que parecía aliviado. Como alguien que ha pasado horas esperando noticias y finalmente las recibe. 3. No por el frío. ¿Cómo entraste?, pregunté, porque necesitaba decir algo.
Necesitaba interponer palabras entre esa presencia y yo antes de que me engullera como el río había intentado hacerlo. La comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa. Era algo más contenido, más maduro que una sonrisa. La puerta no estaba cerrada con llave, dijo. Y de una manera absurda, en ese momento, eso fue lo más aterrador que pudo haber dicho. Porque era cierto. Nunca cerraba la puerta con llave. No había nadie que quisiera entrar. No había nada que valiera la pena proteger. Hasta ahora. Regresó a su silla con esa serenidad que empezaba a reconocer como una característica suya. No la serenidad de alguien que no tiene nada que decir, sino la de alguien que elige cuándo hablar con la misma deliberación con la que elige todo lo demás. Tomó una taza que estaba sobre la repisa de la chimenea. Me ofreció otra sin preguntarme si quería una. Y había algo tan naturalmente señorial en ese gesto que acepté la taza antes incluso de pensar en rechazarla. Té de raíz. Amargo, fuerte, con un calor que me bajó por la garganta y llegó hasta el centro del pecho como una mano abierta que me empujaba de vuelta a mi cuerpo. «Me llamo Stefano», dijo, mirando las llamas. «Stefano Drabek. Rey Alfa de las tierras del norte». Me quedé callado. Rey Alfa. Conocía el título. Todos los que habían crecido en el mundo sobrenatural lo conocían. Era el tipo de posición que aparecía en los cuentos que los ancianos narraban a los niños, no como una figura lejana de cuento de hadas, sino como una autoridad real y concreta, con el poder de declarar la guerra o la paz entre manadas enteras. Un rey alfa no solo gobernaba una manada, gobernaba una confederación, territorios, linajes, alianzas tejidas a lo largo de generaciones con la misma complejidad y fragilidad que cualquier estructura política humana, pero con la capa adicional de todo lo que el mundo paranormal impone. Jerarquía de sangre, lazos de transformación, el peso ancestral de un linaje que no se elige, solo se hereda o se conquista. Y este hombre estaba sentado en mi silla destartalada, bebiendo té de mi taza desconchada, en una habitación que apenas cabíamos los dos. Los demás se fueron. Continuó, sin mirarme directamente, como si supiera que el contacto directo era demasiado para mí mientras aún me estaba adaptando. Necesitaban cuidados que yo no podía brindarles aquí. Envié a los más fuertes a buscar a los que no podían caminar. Los 19 están vivos. Cerré los ojos por un segundo. 19. Todos vivos. No lo había calculado en el río. No había espacio para calcular nada más allá del siguiente movimiento, la siguiente cuerda, el siguiente par de ojos. Pero ahora, al oír el número pronunciado en voz alta por aquella voz grave, sentí el verdadero peso de lo sucedido caer sobre mí con una fuerza que casi me hizo retroceder sobre la cama. «¿Por qué te quedaste?», pregunté. Entonces me miró. «Porque no podía irme», dijo. Y había en ello una honestidad tan directa, tan desprovista de adornos, que resultó más impactante que cualquier declaración elaborada. Fui al límite de su propiedad 3 veces. 3 veces regresé. Una pausa. No soy un hombre de deudas no reconocidas, pero eso no fue todo. ¿Y qué era? Consideró la cuestión con esa seriedad que ya había notado que aplicaba a todo. «Salvaste a 19 miembros de mi manada», dijo lentamente. «Tú solo, en un frío que mata en minutos, con un equipo que no estaba diseñado para esto, sin ninguna obligación, sin testigos, sin ninguna garantía de que alguno de nosotros pudiera distinguir a un aliado de una amenaza al salir del agua». Hizo una pausa. «¿Sabes lo que dijeron mis guerreros más experimentados cuando les conté lo que habías hecho?», negué con la cabeza. «Dijeron que era imposible», dijo. Y había algo en su tono que no era exactamente orgullo, pero sí propio de la misma familia, que una sola persona no podría haberlo hecho, que los números no cuadraban. Sus ojos color ámbar se encontraron con los míos con una intensidad que me golpeó como un peso físico. Pero yo estuve allí. Vi cada tirón. Te vi caer al agua y volver a la superficie. Vi cuando el hielo cedió de verdad y no soltaste la cuerda. El silencio entre nosotros tenía ahora un matiz diferente. Ya no era el silencio incómodo del principio, cargado de tensión y preguntas sin respuesta. Era un silencio con sustancia.
que ocupaba el espacio entre dos personas que acababan de reconocer que sabían algo el uno del otro que no se podía deshacer. Quería mirarte a los ojos, dijo finalmente con sencillez. Quería ver a la persona que hizo esto despierta, presente. Una breve pausa. Completa. Esa última palabra removió algo complejo en mi interior. Completamente. Como si existiera la posibilidad real de que no lo fuera. Como si de alguna manera supiera que esa palabra tenía más peso del que parecía. Y quise preguntarle cómo lo sabía. Quise defenderme. Quise distanciarme de esa percepción tan precisa. Pero el té estaba caliente en mis manos. El fuego ardía y yo estaba exhausta de una manera que iba mucho más allá de lo físico. Así que no me defendí. Y no siguió adelante. Permanecimos en silencio durante un tiempo que no pude medir, escuchando el crepitar de la leña y el viento que azotaba las paredes de la cabaña, y en ese momento hubo algo de romance verdaderamente sobrenatural. No del tipo que sale en los cuentos que prometen magia fácil y un destino sin coste, sino del real, el de dos personas exhaustas cerca del fuego, que poco a poco aprendían que la presencia del otro no era una amenaza. ¿Tienes hambre?, preguntó, y me reí. Fue involuntario. Salió débil y ronco. Pero fue real. La primera risa genuina que había tenido en más tiempo del que recordaba. Porque ese hombre, ese rey alfa de vastas tierras y autoridad absoluta sobre manadas enteras, había pasado 14 horas en mi cabaña y había cocinado. La olla que había ignorado sobre la chimenea olía a caldo de caza y hierbas nórdicas. Sí, dije. Tengo hambre. Al principio comimos en silencio. Había usado lo que tenía en la despensa: raíces de invierno, carne seca que guardaba para emergencias, hierbas que ni siquiera sabía que seguían al fondo del estante, y lo había transformado todo en algo que sabía a cariño. No sé cómo describirlo de otra manera. Había intención en el sazonado, atención en la consistencia del caldo, y me quedé mirando el tazón un segundo antes de comer, tratando de recordar la última vez que alguien había cocinado para mí. No podía recordarlo. Comí despacio porque mi cuerpo aún estaba frágil, y él comió con esa eficiencia silenciosa de alguien acostumbrado a comidas funcionales en el campo, sin ceremonias pero sin prisas. De vez en cuando me miraba con esa atención discreta y no intrusiva, una mirada que examina sin revelar, como si estuviera supervisando mi recuperación sin querer que me sintiera observada. Fue después del segundo tazón cuando preguntó: ¿por qué vives aquí sola? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros con una ligereza engañosa. Era simple en su forma, pero imposible en su contenido, y abrí la boca para dar la respuesta que había practicado durante años. Lo prefiero así. Me gusta el aislamiento. No necesito a nadie. Esas pequeñas mentiras funcionales que construyen un muro tan gradualmente que olvidas que lo estás construyendo. Pero las palabras no me salían. Lo miré fijamente, a ese rostro que me devolvía la mirada sin exigencias, sin prisa, sin ninguna señal de que la respuesta sincera fuera demasiado pesada para él. Y sucedió algo que aún hoy no puedo explicar del todo. Como si el río, junto con el frío y el peligro, hubiera arrastrado algunas de las capas de protección que había acumulado durante años. Como si fuera más porosa de lo habitual, más expuesta a la superficie de mi ser. Así que conté la historia. Empecé por el principio, que siempre es lo más difícil, porque el principio exige admitir que hubo un tiempo en que creíste pertenecer a un lugar. Hablé de la manada en la que nací. No era grande ni poderosa, pero sí cohesionada, con esa intimidad propia de las manadas pequeñas, donde todos conocen el olor de los demás. Y eso es consuelo, no invasión. Hablé de mi infancia corriendo por el mismo territorio que mi padre había recorrido, de aprender a leer el viento, la tierra y el silencio de los árboles como lo hacía mi gente, de la certeza inquebrantable que tenía entonces de que ese lugar era mío y que yo pertenecía a ese lugar. Y entonces le conté que iba a cumplir 15 años, la edad de la primera transformación, el rito de iniciación que define, en nuestro mundo sobrenatural, ¿quién serás? No es una elección, es una revelación. El cuerpo responde o no, y esta respuesta o falta de respuesta conlleva un peso que ninguna cultura humana puede replicar por completo,
porque no es un juicio de carácter ni de esfuerzo. Es más cruel que eso. Es simplemente lo que eres, expuesto sin filtros, sin posibilidad de discusión. Mi cuerpo no respondió. No del todo. Hubo algo, una transformación parcial, fragmentada, dolorosa, que no llegó a completarse. No era un lobo. No me convertí en un ser humano completo. Permanecí en una tierra de nadie que mi gente no sabía cómo describir con palabras, así que la nombraron con lo que tenían a mano. Defectuoso. Pronuncié esa palabra en voz alta por primera vez en mi vida. Sonó extraña, más débil que el peso que siempre había llevado dentro de mí, casi ridícula dicha así, en voz alta, cerca del fuego. Pero Estefao no hizo nada con la palabra, salvo escucharla. No la desestimó, no la amplificó, no me miró con lástima ni incomodidad. Simplemente escuchó, y esa escucha sin reacción fue en sí misma una muestra de bondad a la que no estaba acostumbrada. Continué. Hablé del destierro, que no ocurrió de repente. Ese es el detalle que las historias de romance paranormal rara vez capturan con precisión, porque resulta más dramático tener un único momento de expulsión, un portal que se cierra, una sentencia pronunciada. En realidad, mi destierro fue lento. Fue la acumulación de años de ser relegada gradualmente a los márgenes. Menos invitaciones, menos espacio compartido, menos miradas que se cruzaban con la mía en las reuniones de la manada. Fue aprender a ocupar cada vez menos espacio, hasta que un día me di cuenta de que ya estaba fuera, y no había un momento específico que pudiera señalar como el comienzo. Al final, el líder de mi manada simplemente formalizó lo que ya era un hecho. Me llamó, pronunció esas palabras, y fui porque ya no quedaba nada allí que fuera verdaderamente mío. Eso fue hace 7 años. Cuando dejé de hablar, el fuego se había apagado un poco, y la cabaña estaba aún más silenciosa que antes. Miré mis manos vendadas sobre el cuenco vacío, y me di cuenta de que temblaba ligeramente. No por el frío, sino por ese temblor particular que se produce al decir en voz alta lo que se ha guardado dentro durante demasiado tiempo, como un músculo que se ha ejercitado tras una inmovilidad prolongada. Alcé la mirada hacia Estefao. Me miraba con una expresión que jamás le había visto. No era lástima. Había aprendido a reconocerla y a rechazarla antes de que me afectara. Era algo más oscuro, más denso, como una ira contenida que reprimía con la misma premeditación con la que lidiaba con todo. Tenía la mandíbula ligeramente tensa. Sus ojos color ámbar eran más oscuros que nunca. ¿Cuánto tiempo pudiste cargar con eso tú solo?, preguntó. Su voz era baja, casi ronca. 7 años, dije. No, dijo, y había una firmeza serena en sus palabras que me hizo detenerme. No los 7 años de exilio. ¿Cuánto tiempo albergaste la idea de que algo andaba mal contigo? La pregunta traspasó todas mis defensas con una precisión que me dejó sin aliento. Abrí la boca. La cerré. La respuesta real era que duraría toda una vida, y esa respuesta era demasiado grande para decirla en voz alta en ese momento, así que guardé silencio. Pero por la forma en que sus ojos se oscurecieron, se volvieron más serenos, con esa pesadez de quien acaba de confirmar una sospecha que deseaba que fuera falsa. Supe que había comprendido incluso sin palabras. Y algo en la forma en que lo entendía hacía que el silencio doliera de una manera diferente a todos los silencios anteriores. Permaneció en silencio durante un largo rato después de mi respuesta silenciosa. No era el silencio de alguien formulando un argumento, ni el de alguien que no sabe qué decir. Era el silencio de alguien que sentía el peso real de lo que acababa de oír y se negaba a restarle importancia precipitadamente. Estefao miraba el fuego, pero yo sabía que no veía las llamas. Veía lo que yo había descrito, construyendo una imagen de lo que le habían hecho a aquel chico de 15 años que simplemente no se había transformado como se esperaba. Y la silenciosa tensión en su cuerpo era la de alguien que reprimía una respuesta que no era poca cosa. Cuando hablaba, lo hacía lentamente. «La manada que te hizo esto», dijo, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica, como si eligiera entre varias versiones de la misma frase y seleccionara la más acertada. Violó principios que existían antes de que mi pueblo creara cualquier ley escrita. Hizo una pausa. No los violaron por ignorancia, los violaron por conveniencia, por miedo a lo que no comprendían, por cobardía disfrazada de tradición.
Yo estaba muy callado. Protección incondicional de todos los miembros, continuó, y había una cadencia en lo que sonaba como algo repetido muchas veces, enseñado desde temprana edad, interiorizado hasta convertirse en algo innato. Ese es el primer principio, no la protección de quienes se adaptan bien, ni la protección de quienes sirven a la fuerza de la manada. Protección incondicional. La palabra existe por algo. Sus ojos color ámbar se encontraron con los míos, y había algo en ellos que me inmovilizó con la misma eficacia que una pared física. Una manada que expulsa a su miembro más vulnerable en su momento de mayor vulnerabilidad no es una manada. Es simplemente un grupo de individuos que comparten el mismo territorio. Algo dentro de mí tembló. No fue una emoción inmediata. Fue más profunda, más lenta, como una estructura construida sobre cimientos falsos que recibe, por primera vez, la información de que esos cimientos eran falsos. Había pasado 7 años, y antes de esos 7 años, incluso más, cargando con la conclusión de que algo fundamentalmente andaba mal conmigo, que el destierro había sido una consecuencia natural de una deficiencia real, que la manada había hecho lo que hacen las manadas, y el fracaso era mío por no poder ser lo que necesitaban que fuera. Y este hombre me decía, con la autoridad de alguien que conoce la ley más profundamente que cualquiera que me hubiera juzgado, que la conclusión era errónea, que la culpa no había sido mía. «Tienes que entender algo», dijo Stefan, inclinándose ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada directa y sin adornos. «El coraje no reside en las garras, no reside en la presa, ni en la velocidad, ni en cuántos kilómetros de territorio puedes defender. Eso es fuerza. La fuerza es común. Cualquier lobo suficientemente grande tiene fuerza». Hizo una pausa que resonó como un punto final antes de continuar. «El coraje es diferente. El coraje es lo que demostraste hoy en ese río. Arrojarte al hielo que se desmorona por criaturas que, en tu historia, representan todo lo que te destruyó. Sin calcular, sin garantías, sin que nadie te viera. Eso», dijo, bajando la voz, volviéndose más ronca, más íntima. «Eso es más raro que cualquier transformación que haya presenciado». Las palabras ardían, no en sentido figurado. Fue una sensación física, un calor que comenzó en el centro de mi pecho y se extendió lentamente por mis costillas, hombros, cuello y rostro, de una manera que no podía controlar y que ni siquiera intenté controlar, porque no me quedaban fuerzas para ello. Sentí que me ardían los ojos. No lloré, o apenas lloré. Me contuve al máximo, en una de esas autocensuras que cuestan más que llorar, pero que el cuerpo elige instintivamente cuando aún no confía lo suficiente en el espacio en el que se encuentra. Pero él vio. Supe que vio porque su mirada cambió, no por vergüenza, ni por esa incomodidad masculina ante las emociones que yo había aprendido a reconocer y a proteger a los demás. Me miró con una atención aún más silenciosa, más presente, como si mi casi contención fuera información importante que él guardaba celosamente. «Nadie te lo ha dicho nunca», dijo. No era una pregunta. Negué con la cabeza muy levemente. «No», admití, y la palabra salió más corta de lo que pretendía. Volvió a guardar silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Tenía un matiz casi protector, como si deliberadamente dejara espacio para que lo que acababa de decir se asimilara sin prisas, sin esperar una respuesta inmediata, sin exigir nada más allá de su presencia. Miré las llamas porque mirarlo a él se estaba convirtiendo en algo que no sabía cómo clasificar. Había allí una especie de romance sobrenatural, que no era del tipo que había leído en historias de lobos y destino. No era deslumbrante, instantáneo ni sencillo. Era más desconcertante. Era el tipo de conexión que no eliges sentir y que no puedes deshacer una vez que la has sentido, que se instala sin pedir permiso y cambia la topografía de algún lugar interior que ni siquiera sabías que tenías. Y no sabía qué hacer con ello. «La manada que te expulsó», dijo finalmente, en un tono más bajo, casi para sí mismo. «¿Cómo se llaman?» «¿Por qué?», pregunté, y había una genuina cautela en mi respuesta. «Porque el líder supremo de una confederación tiene la obligación de saber qué grupos bajo su influencia violan los principios fundamentales», dijo con sencillez.
No se trata de venganza. Se trata de llevar un registro. Se trata de rendir cuentas. Negué con la cabeza. No quiero que hagas nada por mi culpa, dijo. Me miró fijamente durante un largo rato. Ya no se trata solo de ti, dijo. Si te hicieron esto a ti, se lo harán a otros. Los grupos que aprenden a descartar a los vulnerables no se detienen la primera vez. La lógica era fría, precisa e irrefutable, y odiaba lo mucho que tenía sentido. La odiaba porque significaba que no podía simplemente negarme por no querer llamar la atención, por no querer ser la causa de nada, por no querer ocupar un lugar en la historia de nadie. Plen Pac, dije por fin. Territorios del sur. Orillas del río Kael. Repitió el nombre en silencio, moviendo solo los labios, como si estuviera grabando algo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Extendió la mano a través del espacio que nos separaba, sin agarrarla, sin exigirla, simplemente ofreciéndola, con la palma hacia arriba, abierta, con una paciencia que sugería que se quedaría allí el tiempo que fuera necesario, o la retiraría sin resentimiento si yo no la tomaba. Observé esa mano por un momento. Luego puse el mío encima. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con tal delicadeza que sentí un nudo en la garganta que no sabría describir. Y así permanecimos, en silencio, mientras el fuego entre nosotros se apagaba lentamente, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el lugar en el que me encontraba no intentaba empequeñecerme. Curiosamente, estaba intentando contenerme, en el sentido más suave de la palabra. Se marchó antes del amanecer, no de forma abrupta. Estefano no hacía nada de forma abrupta. Ya lo había aprendido en las pocas horas que lo había observado. Había una deliberación en cada uno de sus movimientos que sugería que muy pocas cosas en su vida ocurrían por casualidad. Volvió a colocar la silla donde la había encontrado. Lavó los cuencos con una eficiencia práctica que me desarmó por completo. Echó leña al fuego por última vez hasta media mañana. Cada gesto tenía la cualidad de alguien que concluye algo con respeto, no que lo abandona. Se quedó un momento junto a la puerta antes de abrirla. «Necesito decirte algo antes de irme», dijo, sin darse la vuelta inmediatamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con el mismo cuidado con el que había elegido todo lo demás esa noche. Estaba sentada en la cama, con las mantas aún sobre mis hombros, mis manos vendadas calentadas por el té que había dejado a mi altura antes de empezar a prepararse. Esperé. Se dio la vuelta. «Tengo tierras en el norte», dijo. «Terrenos extensos, con densos bosques, ríos limpios, territorio suficiente para que cada miembro de mi confederación tenga espacio para existir sin la constante presión de la frontera». Hizo una pausa. «Les ofrezco un lugar en estas tierras, no como refugiados, no como un acto de caridad, ni como pago de una deuda. Como miembros de pleno derecho, con los mismos derechos, la misma protección y el mismo acceso al territorio que cualquier otro bajo mi gobierno». El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de aquella noche. Este tenía bordes. «No me conoces», dije, y mi voz sonó más a la defensiva de lo que pretendía, con esa cualidad de alguien que ha aprendido que las ofertas generosas a menudo tienen un peso oculto en los términos menos importantes. «Ya sé lo suficiente», dijo simplemente. «Una noche», dije. «Pasaste una noche en mi cabaña. Debí arrastrarte sobre el hielo desmoronado para salvar a 19 miembros de mi manada, sin otra razón que la de ser quien eres», dijo, y había una paciencia en su tono que no era condescendencia, sino convicción. «Eso me dice más de tu carácter que lo que suelen revelar años de convivencia». Me levanté de la cama lentamente. Mis pies encontraron el suelo frío, levantándome con más cuidado de lo habitual, porque mi cuerpo aún estaba asimilando lo sucedido. Me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo seguía oscuro, pero tenía esa oscuridad particular que precede al amanecer. No el negro denso de la medianoche, sino un azul profundo y tranquilo, que sugiere que la luz está por llegar, que aún no ha llegado, que el mundo se encuentra en ese intervalo suspendido entre una cosa y otra. Yo sentí exactamente lo mismo. «Tengo miedo», dije, y quizás fue lo más sincero que dije en toda la noche, incluso más que la historia de la manada Bren,
Porque el miedo es más difícil de admitir que el dolor. El dolor se puede presentar como un hecho. El miedo parece una debilidad. Lo sé, dijo. Una vez me rechazaron personas que deberían haberme conocido mejor que nadie. Continué, aún de espaldas a él, mirando fijamente el azul oscuro del exterior. Si me vuelven a rechazar desconocidos, no sé si... Me detuve. No terminé la frase porque el final era demasiado largo y no estaba preparada para decir en voz alta lo que me pasaría si esa historia se repitiera. Escucha, dijo, y había algo diferente en su voz ahora, algo que me hizo voltearme. Había dado un paso hacia mí, no lo suficientemente cerca como para invadir mi privacidad, pero sí lo suficiente como para que pudiera ver claramente la expresión de su rostro a la tenue luz de la chimenea. No puedo prometerte que no habrá dificultades. Las confederaciones están formadas por personas, y las personas son complejas y a veces crueles por instinto antes de ser amables por elección. Pero puedo prometerte protección real. Puedo prometerte que ninguna ley en mis tierras permitirá lo que te hicieron. Y puedo prometerte, dijo, y su tono se suavizó, volviéndose más directo, más personal que hasta entonces, que lo que vi hoy en ese río no será olvidado por ninguno de los 19 que emergieron del agua. No llegarás como un extraño. Lo miré fijamente durante un largo rato. Entonces dijo, necesito tiempo. Asintió con la cabeza como si ya lo esperara. 3 semanas, dijo. Si vienes, el amuleto que dejo aquí abrirá cualquier puerta de mis tierras. Si no vienes, hizo una breve pausa. Lo entenderé. Y lo que sucedió en este río seguirá siendo cierto, independientemente de tu decisión. Sacó de su bolsillo algo pequeño y oscuro que cayó sobre la mesa de mi camarote con un sonido casi imperceptible. Un amuleto de hueso y metal oscuro, con inscripciones que no reconocí, pero que tenía ese aire de objetos antiguos, forjados con la intención acumulada a lo largo de generaciones. Luego se dirigió a la puerta, la abrió, y el frío del amanecer entró por la rendija, recordándome todo lo ocurrido el día anterior. Se detuvo una vez más en el umbral. Una última cosa, dijo, sin darse la vuelta. Esperé. La transformación fallida, dijo lentamente. A veces no es un fracaso. A veces es simplemente que el cuerpo está esperando el contexto adecuado para revelar lo que siempre ha estado ahí. Y luego se marchó. Escuché sus pasos en la nieve por un instante. Luego silencio. Y supe sin mirar por la ventana que había cambiado de forma antes de llegar a la línea de árboles, porque ese era el sonido que hace el silencio cuando algo grande y fluido desaparece en el bosque sin dejar rastro, solo una impresión en el aire. Me quedé mirando fijamente el amuleto que estaba sobre la mesa. 3 semanas. Esas 3 semanas fueron las más largas de mi vida. No porque no supiera lo que quería. Ese era el verdadero problema, y el más aterrador. Lo sabía. Lo supe desde el momento en que oí sus pasos desvanecerse en la nieve. Desde ese instante en que el azul profundo del amanecer me miró a través de la ventana, y sentí, por primera vez en 7 años, que había algo al otro lado del horizonte que no era más de lo mismo. El problema no era el deseo. Era el miedo que vivía a su lado, aferrándose, inseparable, como una sombra que no lo suelta ni siquiera cuando cambia el ángulo de la luz. Pasé la primera semana elaborando argumentos en contra. Eran buenos argumentos. Racionales, sólidos, con la apariencia de sabiduría que suele traer el largo aislamiento. Esa voz interior que ha aprendido a sonar como prudencia, pero que si se escucha con suficiente atención, tiene el timbre exacto del miedo disfrazado. No conoces esas tierras. No conoces la dinámica de esa confederación. No conoces a nadie más que a él, y es un hombre que pasó una noche en tu cabaña. Y los hombres que pasan una noche en tu vida y hacen grandes promesas en la oscuridad no garantizan nada. Pasé la segunda semana en un silencio casi total. No tenía con quién hablar. Nunca lo había tenido. Esa era la naturaleza de la vida que había construido aquí. Pero en esa segunda semana, el silencio adquirió un matiz diferente, más denso, porque estaba cargado de una decisión que se negaba a resolverse. Tomé el amuleto varias veces. Lo sostuve. Sentí cómo el metal frío se calentaba en la palma de mi mano. Lo volví a dejar sobre la mesa.
En la tercera semana, comprendí lo que realmente estaba en juego. No se trataba de si confiaba en Stefano. No se trataba de si las tierras del norte eran seguras o si la Confederación me aceptaría. Era una pregunta más antigua y compleja, una que había estado presente desde siempre, desde que tenía 15 años, desde la manada Bren, desde que cada noche dormía en esta cabaña en la frontera entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno. Época, ¿crees que mereces intentarlo de nuevo? Y esa pregunta se me quedó atascada en la garganta durante días sin respuesta, porque la parte de mí que había sido moldeada por 7 años de aislamiento, e incluso más años de ser tratada como inadecuada, respondió automática e inmediatamente que no, que intentarlo de nuevo significaba exponerme de nuevo, y exponerme de nuevo significaba arriesgar lo único que aún permanecía intacto. No la felicidad, no la pertenencia, no la conexión, aquellas que había perdido hacía mucho tiempo. Él estaba arriesgando su capacidad de seguir funcionando. Y esa capacidad, por escasa que fuera, era lo que me mantenía despierta cada mañana. Pero había otra parte, más pequeña, más joven, más frágil, construida, me di cuenta, esa noche junto al fuego, con esas palabras que me habían quemado el pecho y que aún podía sentir cuando guardaba silencio. El coraje no reside en la tenacidad. En mí. A veces, una transformación fallida se debe simplemente a que el cuerpo está esperando el contexto adecuado. Esta pequeña y frágil parte reaccionó de manera diferente. Él respondió: ¿y si esta vez es diferente? En la mañana del 18º día, me desperté antes del amanecer. Me quedé tumbado en la oscuridad escuchando el silencio del bosque de fuera, y me di cuenta de que la alternativa, quedarme, continuar, otro invierno en esta cabaña, otra primavera solo, otro año entero siendo solo la mínima extensión de mí mismo que había aprendido a aceptar. Esa alternativa había dejado de parecerme segura. Ya no se parecía a otra cosa que a una lenta resignación. Me puse de pie. Tomé el amuleto. No lo volví a guardar. Me marché antes de que el sol terminara de salir. No porque tuviera prisa, sino porque temía tener prisa. Temía que si esperaba a que amaneciera del todo, encontraría otro argumento convincente para quedarme, otra capa de racionalización bien construida, que añadir a las demás y llamar sabiduría. Así que hice lo que había aprendido en aquel río. Antepuse mi cuerpo a mis pensamientos. Me levanté, me puse la ropa más abrigada que tenía y metí solo lo esencial en mi mochila. Comida para 4 días, la manta más resistente, el cuchillo que mi padre me había dado cuando tenía 8 años, el único objeto que había tomado de mi mundo anterior sin remordimientos, y el amuleto. El amuleto fue lo primero que guardé en el bolsillo interior de mi abrigo, cerca del pecho, donde podía sentir su peso con cada respiración. Cerré la puerta de la cabina sin mirar atrás. Me mentí a mí misma, diciéndome que estaba siendo valiente. En realidad, estaba tan asustada que mi visión tenía esa cualidad ligeramente irreal de las cosas vistas, a través de un cristal fino. Todo presente, todo claro, pero con una capa de distancia entre yo y el mundo, que sabía que era mi cuerpo protegiéndose de una emoción demasiado intensa para procesarla mientras me movía. Lo acepté. Seguí caminando. El primer día lo dediqué a explorar un territorio que me resultaba familiar. Bosque denso a ambos lados, el suelo aún duro por el invierno bajo mis botas, ese silencio que solo existe en regiones por donde rara vez pasan los humanos. No el silencio vacío de las cosas abandonadas, sino el silencio absoluto de las cosas que existen completamente independientemente de tu presencia, que no te necesitan para seguir siendo lo que son. Había algo en ello a la vez humilde y liberador. El mundo no me estaba esperando, y eso significaba que mi llegada o no llegada era, en última instancia, mi decisión. Esa primera noche dormí apoyado contra una raíz grande, con el fuego pequeño y controlado, y el amuleto en la mano. El segundo día fue diferente. En algún momento de la mañana crucé una línea que no estaba marcada por nada visible, ni valla, ni piedra simbólica, ni cambio brusco en la vegetación. Pero había algo en el aire, una cualidad diferente en la forma en que el territorio se comportaba a mi alrededor, y yo,
Que había crecido aprendiendo a leer esos lenguajes sutiles, lo supe de inmediato. Había entrado en el territorio de otra manada. Mi paso se ralentizó por reflejo. Cada instinto forjado durante años de supervivencia en aislamiento gritaba que retrocediera, que no cruzara la frontera de otro sin invitación, que no me pusiera en la posición del intruso cuyo precio había aprendido, de la peor manera posible. Entonces mi mano fue a mi bolsillo. Allí encontré el amuleto. Continué. La tarde del segundo día me trajo la primera señal de que se acercaba, no en forma de estructura o movimiento, sino en forma de presencia. Esa sensación específica de ser observado que no es paranoia, sino información, que el cuerpo capta antes de que los ojos la confirmen. Había alguien entre los árboles. Probablemente varios, porque la atención era distribuida, provenía de diferentes ángulos, y había una organización en ella que no era mera curiosidad casual, sino una vigilancia deliberada. Me detuve. Saqué lentamente el amuleto de mi bolsillo, con movimientos visibles, sin disimular el gesto. Lo sostuve en posición vertical a la altura del pecho. No dije nada. No había nada que decir que el amuleto no pudiera expresar mejor y con más autoridad que cualquier palabra mía. El silencio duró quizás 30 segundos. Entonces, una figura emergió de entre los árboles a mi derecha. Una mujer. Alta, con el pelo recogido, con una postura que reconocí de inmediato, como la de alguien que había dedicado toda su vida a saber exactamente cuánto espacio tenía derecho a ocupar su cuerpo. Una guerrera, sin duda, con una mirada que me examinó de pies a cabeza en 1 segundo y medio, con la eficiencia de alguien entrenada para ello. Sus ojos se posaron en el amuleto. Algo cambió en su expresión. «Tú eres ella», dijo. No era una pregunta. Me quedé sin palabras porque no sabía lo que significaba. En ese contexto, no sabía qué se había dicho de mí, ni siquiera si se había dicho algo. Así que simplemente asentí, porque me pareció la respuesta más honesta. La mujer asintió con la cabeza hacia el norte. «Ven», dijo. «Ya saben que vas a venir». Las tierras del norte eran más extensas de lo que había imaginado. No en un sentido abstracto. Por lo que me habían contado, sabía que era un territorio inmenso, pero hay una diferencia entre conocer el tamaño de algo y sentirlo con el cuerpo, y mientras seguía a esa mujer por los últimos kilómetros de bosque hacia el corazón de las tierras de Stefan, sentí cómo la magnitud de aquel lugar se revelaba por capas. El bosque aquí era diferente al mío, más alto, más viejo, con esa presencia que desarrollan los árboles muy antiguos, una especie de personalidad acumulada a lo largo de los siglos que se siente en la piel antes de verla con los ojos. Había vida por todas partes. No era la vida dispersa y cautelosa a la que estaba acostumbrado en mi territorio solitario, donde cada animal mantenía una distancia estratégica de cualquier amenaza. Era una vida segura e integrada, la que existe cuando los depredadores y el territorio han encontrado un verdadero equilibrio con el tiempo. Pájaros que no huían al pasar. Ciervos que alzaban la cabeza, me observaban y volvían a pastar. Una densidad de presencia que, en sí misma, era testimonio de cómo se gobernaba ese lugar. Luego llegamos al primer claro entre los árboles, y vi. No era ni pueblo ni campamento, era algo intermedio, algo más allá. Estructuras de madera y piedra integradas en la topografía natural del terreno, como si hubieran crecido allí, en lugar de haber sido construidas. Humo que se elevaba de numerosas chimeneas. El sonido de voces, movimientos y la vida cotidiana me envolvían como una ola que todo mi ser recibía con una mezcla de anhelo y terror que no podía separar. Y había gente en las carreteras. Se detuvo cuando me vio. No de forma hostil. Se detuvo en esa atención específica de alguien que reconoce un evento esperado, de alguien que conoce el contexto de lo que está viendo. Había curiosidad en sus rostros, sí, y también evaluación, porque sería ingenuo esperar lo contrario. Yo era extraña. Era la mujer que había salvado a 19 de los suyos. Era una historia que había existido antes que yo. Pero no había frialdad. No había ese sutil endurecimiento de la presencia que he aprendido a reconocer, con los años, como el preludio del rechazo. Un niño, de 6 o 7 años,
Salió corriendo de entre las piernas de un adulto y se detuvo frente a mí, mirándome con esa franqueza sin filtros que solo poseen los niños. ¿Fuiste tú quien salvó al tío Brevan?, preguntó, con un tono de voz que sonaba como una acusación maliciosa. El tío Brevan, el lobo de nariz blanca. El primero. Me arrodillé a su altura. Depende de cómo esté, dije. Si está bien, fui yo. Ella se rió. Y esa risa infantil y sencilla, en ese lugar que había temido durante semanas, me golpeó con una fuerza tan desproporcionada que tuve que respirar hondo para asimilarla. La guerrera que me había guiado colocó suavemente su mano sobre mi hombro. «Ven», dijo de nuevo, pero esta vez con un tono completamente diferente, más cálido, más firme, como si quisiera decir: «Estás aquí, y aquí te quedas». Cruzamos el centro de aquel lugar a paso lento, y con cada metro sentía el peso de ser vista. No el peso asfixiante de ser inspeccionada. No el peso que había aprendido a asociar con las miradas, sino algo diferente, más ligero, como ser reconocida en lugar de evaluada. Había respeto en las miradas, un respeto que no había hecho nada para merecer, más allá de existir y actuar como lo hice en aquel río, pero que estaba ahí, sin embargo, real, tangible y completamente inédito en mi experiencia del mundo sobrenatural. Entonces lo vi. Estefano permanecía de pie en el límite entre la zona central y el sendero que conducía a las construcciones más grandes al norte, con esa quietud tan característica. Sus ojos color ámbar se encontraron con los míos a través de la multitud que nos separaba, incluso antes de que yo me acercara lo suficiente. Como si hubiera estado esperando en ese preciso lugar, como si supiera con exactitud de dónde vendría. Había algo en su rostro que no esperaba ver. No era la autoridad serena del rey Alfa, ni la calma deliberada del hombre que había pasado la noche en mi cabaña, controlando cuidadosamente cuánto de sí mismo revelaba. Era alivio, un alivio real y visible, de esos que no se pueden contener del todo porque son demasiado grandes. Una relajación en sus hombros, un ligero movimiento en su mandíbula, algo en sus ojos ámbar que parecía vulnerable antes de que recuperara la compostura, más lentamente de lo que probablemente pretendía. Él no estaba seguro de si yo vendría. Este descubrimiento me dejó perplejo por un segundo. Que este hombre, este rey alfa de toda una confederación, de vastas tierras, de una autoridad que gobernaba manadas, territorios e historias que se remontaban mucho antes que él, hubiera dudado de mi elección. Hubiera esperado con algo parecido a la ansiedad. Hubiera dejado que esa ansiedad se reflejara en su rostro, por un breve instante, antes de disimularla. Que había importado lo suficiente para eso. Seguí caminando hacia él. Nos detuvimos a unos pasos de distancia, y a nuestro alrededor estaba la atención de mucha gente que fingía no prestar atención, y entre nosotros estaba el peso de todo lo que había sucedido en el río y en la cabaña, y en las 3 semanas de silencio en las que había llevado ese amuleto cerca de mi pecho, como si fuera un ancla. «Viniste», dijo. «He venido», dije. Un silencio. Como ningún otro. «¿Qué tal los 2 días de caminata?», preguntó. Y había una ternura en esa pregunta tan mundana y sencilla que me desarmó por completo, porque era la pregunta de alguien que había estado pensando en la ruta, que había calculado cuántos días le llevaría, que, de alguna manera, había seguido un viaje que no había presenciado. «Hace frío», dije, «pero llegué sano y salvo». Y la comisura de sus labios se movió. Esta vez sí sucedió. Era una sonrisa genuina, pequeña, contenida, pero completamente real, y tenía algo que reconocí con una claridad que me oprimió el pecho de una manera a la vez nueva y antigua. Fue el comienzo de algo. Todavía no sabía qué forma tomaría. No sabía cuánto costaría. No sabía si lo que había comenzado en ese río helado y continuado al borde de ese fuego tenía un nombre, un futuro, o alguna de las garantías que la parte temerosa de mí quería antes de dar otro paso. Pero había un grupo a mi alrededor que ya conocía mi nombre antes de que yo llegara. Había un niño que se rió de mí, sin otro motivo que la alegría. Había un hombre de ojos color ámbar que había esperado con alivio. Un hombre al que no habría visto si no hubiera aprendido, esa noche, a prestar atención a lo que no decía.
Y había algo en mí, por primera vez en más años de los que puedo recordar, que no era un vacío esperando ser llenado. Era una presencia, pequeña, frágil, nueva, pero real. Fue el comienzo de saber que pertenecía a algún lugar. Y esta historia de romance sobrenatural que había comenzado en el hielo de un río con 19 lobos y una cuerda atada a un árbol, esta historia apenas estaba comenzando. Permítame hacerle una pregunta antes de terminar. Si te encontraras en esa curva del río, con el frío penetrante, el crujir del hielo y 19 criaturas que representan todo lo que una vez te destruyó ahogándose frente a ti, ¿qué harías? Sé honesto, no con la respuesta que parezca correcta, con la verdad. Porque la mayoría de nosotros, si somos completamente honestos, consideraríamos irnos. No por malicia, por autopreservación. Por esa voz interior que dice ya has sufrido bastante por su culpa, no le debes nada a nadie, puedes seguir adelante con la conciencia tranquila. Esa voz es humana, esa voz tiene sentido. El Lara escuchó esa voz y corrió en dirección contraria, no porque fuera la más fuerte, no porque la hubieran entrenado para ello, no porque tuviera algo que demostrar, no porque alguien la estuviera observando y juzgara su decisión. Fue porque, en el fondo, había algo que 7 años de aislamiento, e incluso más años de ser tratada como inferior, no habían logrado borrar. Una esencia que permaneció intacta cuando todo lo demás le fue arrebatado. De eso trata esta historia de romance sobrenatural. No trata sobre hombres lobo, no trata sobre magia, ni sobre transformaciones, ni sobre el romance paranormal entre dos seres que se reconocen al borde de la muerte. Aunque todo eso está presente, real, denso y cinematográfico. Trata sobre lo que queda de ti, cuando el sistema que debería protegerte decide que no mereces protección. Trata sobre las historias de lobos que nadie cuenta, no las de los más fuertes, no las de los alfas que nacieron preparados, sino las de aquellos que fueron descartados antes de tener la oportunidad de descubrir lo que realmente eran. ¿Cuántas Elaras hay a tu alrededor? ¿Cuántas personas conoces que han sido definidas por lo que no lograron hacer, ignorando por completo lo que llevan dentro? ¿Cuántas veces te has medido con un estándar que no elegiste, juzgándote con una regla que alguien más creó y puso en tus manos antes incluso de que supieras cómo negarte? Esa es la conclusión. Los sistemas destruyen a las personas. Pero, y esto pero es la esencia de todo, la gente se niega a ser doblegada. No de forma dramática, ni con declaraciones ni banderas. En silencio, día a día, con tenacidad. Una decisión a la vez, una cuerda atada a un árbol a la vez, un paso hacia el norte a la vez. El Lara fue al río a revisar si había trampas. Lo que encontró allí fue la vida misma. Ahora dime algo, y quiero que respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Te habrías quedado o te habrías marchado? No hay respuestas incorrectas. Solo existe la respuesta honesta. Y las respuestas honestas en los comentarios siempre son las más interesantes de leer. Si esta historia te cautivó, si sentiste el frío de ese río, si la voz de Estefano resonó en tu cabeza después de terminar, entonces ya sabes que hay mucho más por venir. Esto fue solo el comienzo. La historia entre Elara y Estefano tiene capas que aún no hemos revelado, secretos sobre su transformación que ni siquiera ella conoce, y una mitología de las tierras del norte que cambiará por completo tu percepción del mundo sobrenatural que hemos creado aquí. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Cada nuevo episodio de esta historia llega sin previo aviso, y quienes no están suscritos se lo pierden. Así de sencillo. Porque esto no es solo entretenimiento, es el tipo de romance paranormal hecho con esmero, con profundidad, con personajes que te acompañan mucho después de que la pantalla se apague. Es una historia de hombres lobo, contada desde una perspectiva nunca antes vista. Y esto es solo el principio. Suscríbete. Activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo capítulo.